Bueno, aquí estamos con José Ángel Soto Estrada, el coordinador del área de televisión de la Universidad Iberoamericana y un maravilloso maestro. Bueno, empecemos. Él nos va a hablar de una serie de la cadena HBO bastante aclamada y que el año pasado ganó varios premios. Se llama Boardwalk Empire. Entonces, José Ángel, ¿cuál consideras que es el elemento más impactante o interesante de Boardwalk Empire? Yo creo que el elemento más interesante de Boardwalk Empire es la revisión histórica que hace Martin Scorsese y Tim Van Patten, que son los directores básicos de la serie. Creo que habíamos visto ya muchas series de gangsters, estaban Los Intocables, estaba las películas, el mismo Scorsese ha hecho como Goodfellas o que Coppola ha hecho como El Padrino, pero una buena película o una buena historia filmada sobre los verdaderos gangsters no habíamos visto. Quizá Bugsy sería uno de los ejemplos más cercanos. Scorsese tiene una debilidad por la historia que se nota en la serie increíblemente. Sabe exactamente cuál era la música del momento, sabe exactamente hasta qué dulces eran los que se comían y qué tipo de negocios podría haber en este lugar en donde sucede la serie. Tiene tanto detalle con respecto a esto que es como transportarte verdaderamente a esa época. Agrégale a eso un drama equiparable a Los Soprano, el mismo creador, el mismo escritor, y entonces se convierte en una serie verdaderamente fascinante. Gran exploración histórica, revisión histórica, no podríamos decir que es exactamente histórica, pero sí es una revisión de la historia de los gángsters y de la prohibición en los 30 en los Estados Unidos, y de los personajes que realmente existieron, como Lucky Luciano, como Al Capone, ¿no? Y como Nucky, que es el personaje principal, ¿no? ¿Qué tan fiel crees que es, por ejemplo, en términos de la personalidad de estos gángsters tan famosos como Al Capone o como la manera en que de verdad trata de retratar ese momento tan épico? Histórico, ajá. Uh-huh. Sabes que yo creo que ninguna película que hable de un personaje histórico es fiel, a menos que sea un documental, y aún esos tienen ciertos sesgos dependiendo de cómo hagan las tomas, dependiendo de cómo escuches los discursos o las palabras que dijeron. No, yo creo que en este caso es una interpretación libre sobre estos personajes. Ciertas cosas que hicieron sí están ahí, o sea, están establecidas claramente en la continuidad histórica de la historia, pero la personalidad, la pregunta es muy buena, porque la personalidad, esa se la da el director y el actor. No sabemos si fue así realmente Al Capone, no sabemos si realmente así fue Lucky Luciano, pero es la visión de Scorsese de cómo debieron de haber sido estos gángsters para hacerlos aparecer en la pantalla interesantes. Tiene que haber ciertas libertades narrativas. Cuando haces adaptación de la historia, tienes que tomarte ciertas libertades para que narrativamente sea más atractivo, ¿no? Recuerdo una de las películas que más me ha gustado, Gandhi. Narra los elementos, narra momentos de la vida de Gandhi que son importantes, pero los une de manera libre para contarte la visión de lo que el director pensaba, Richard Attenborough pensaba que era Gandhi, ¿no? Lo mismo está pasando con esta serie. Lo dramatiza, crea personajes adicionales, le da un cierto estilo a cada uno de los personajes para que sea más atractivo. Pero todavía tú le ves mucho el sello HBO en términos de, por ejemplo, que siempre tienen que exponer mujeres guapas y desnudas. Sí, etc. Claro. Yo creo que no se trata, HBO no tiene un perfil que se pueda definir nada más con sexo y violencia. Yo creo que lo que hace HBO es tratar temas de adultos, temas maduros. La televisión comercial aérea es limitada en ese sentido porque le llega a todo el mundo de manera gratuita. Entonces no puedes tratar estos temas porque la sociedad en general, la Liga de la Decencia y todos
los actores morales de la sociedad se te abalanzarían y te dirían, no, no es posible. HBO, como es un canal de paga que tienes un contrato de 1 a 1 con el cliente, yo puedo hablar de cosas más complejas, de cosas más adultas, más rudas, y tengo ese permiso. Yo creo que HBO ha sabido aprovechar esa ventaja que tiene por sobre los canales de televisión abierta y lo ha colocado como el productor más importante de televisión quizá en la actualidad, ¿no? No creo que sea el único. Ahí está AMC, ¿no? Con Breaking Bad y Mad Men. Y finalmente, en una frase, dinos por qué tenemos que ver Boardwalk Empire. Tienen que ver Boardwalk Empire porque es un gran documento histórico, no solo porque habla de la historia, sino es históricamente importante en este momento. Sale, muchísimas gracias. Okay, espero que sirva. Gracias.